Bueno, vamos a empezar ya con la sesión de la clase de la materia legislación económica y financiera. Esta es la segunda clase que tenemos de la materia. Ustedes ya pueden encontrar dentro del aula virtual el material y también pueden encontrar lo que es el contenido de todo lo que estamos trabajando. Les voy a compartir el aula virtual para que, creo que también ya tienen cargado lo que es déjenme ingresar al aula virtual. Ya les comparto la pantalla para que puedan observar lo que ya está disponible para que puedan trabajar. ¿Ya? Entonces ahora ahí está entrando, entonces ya voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan acceder a esta información. Compartir pantalla. Aquí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la materia legislación económica y financiera. Aquí está, ustedes son el paralelo B. Entonces, ya ustedes, bueno, el sílabus, las instrucciones generales, eso ya conversamos en la clase pasada. También el material de apoyo de la primera sección. Aquí les tengo que subir también lo que es el material de la clase, ¿no? La actividad, que también ya eso conversamos en la clase pasada, y el test de diagnóstico, ¿no? Ya está cargado el test de diagnóstico para que por favor lo realicen, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar aquí el test de diagnóstico. Entonces lo que van a hacer, solamente van a tener un intento, y el tiempo que les va a durar la evaluación son 10 minutos, ¿no? Entonces más o menos para que tengan una idea de cómo serían las evaluaciones, algo parecido a esto, ¿no? Recuerden que esta evaluación es de tipo informativo. El resultado que ustedes saquen en esta evaluación no se va a ver reflejado en el rendimiento académico, no. O sea, no, si por algún motivo hicieron mal, no les va a bajar la calificación global, o si lo hicieron excelente, tampoco es que les va a incrementar, o simplemente es un referencial informativo para temas de planificación académica que nosotros realizamos. ¿Ya? Entonces, eso de allí. Para el día de hoy, voy a regresar acá. Entonces, para el día de hoy tenemos el material de apoyo que ya ustedes lo encuentran y la actividad, ¿no? Que corresponde a la segunda semana. Entonces, eso ya está, ya tienen ustedes disponible. ¿Alguna pregunta que tengan sobre lo que estamos trabajando o lo que vamos a trabajar? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar ya al contenido. Estamos con la semana 2. ¿Ya? ¿Sí pueden visualizar el PowerPoint? No. No. Lo voy a compartir entonces. No sé que si estaba compartida toda la pantalla. Aquí. ¿Ah? Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte de la clase de legislación económica y financiera. Tenemos que estamos trabajando con la unidad 1, que dice la legislación económica y financiera. El objetivo, comprender las definiciones básicas del derecho económico, su importancia en el pensamiento económico, así como la intervención del Estado en los diferentes mercados y su relación con la legislación económica, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que persigue la materia como tal. El tema, hoy día vamos a tener tres temas que corresponden a lo que es la fuente del derecho económico y el cambio de la matriz productiva. Vamos a conversar un poquito acerca de estos elementos, vamos a relacionarnos y familiarizarnos con estos conceptos, ¿no? De qué es el derecho económico, ya hemos conversado también un poquito acerca de este concepto del derecho económico, vamos a profundizar un poco más sus fuentes, vamos a ver qué consiste esto del movimiento del derecho económico y el régimen económico institucional. Entonces vamos a ver cómo el derecho económico se ha ido
haciendo cada vez más fuerte y ha estado presente dentro de la Constitución de la República, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando esto en el mundo, ya que no es solamente de un aspecto del ámbito ecuatoriano, sino que es un aspecto de ámbito internacional. De ahí vamos a conversar acerca de lo que es el derecho público y el derecho privado, es decir, los que son los tipos de mercados y lo que no corresponden a lo que no es un mercado como tal, ¿no? Y cómo funciona el derecho público para cada uno de estos escenarios. Estos son los temas que vamos a estudiar el día de hoy. El objetivo es aprender las definiciones básicas del derecho económico en la matriz productiva, el régimen económico constitucional en los mercados. Entonces, o sea, tener una percepción más clara de lo que es el derecho económico. Bueno, el manual, el texto básico con el cual tomamos la referencia es el libro de Zúñiga Romero Carlos del año 2008. ¿Ya? Comenzamos. Entonces vamos a conversar un poquito acerca de historia. Que alguien me ayude con la lectura. Génesis. Ahora, Génesis. A los que no han puesto la fotito, les voy a pedir que pongan. A Génesis González. Génesis, ¿nos ayudas con la lectura? ¿O se salió? María Fernanda. A ver, María Fernanda, dele. Ok, a ver, evolución. En los años 50, el derecho económico había alcanzado notable desarrollo en Francia por medio de sus actores más renombrados. Gerard Franck, André de Lombardere, Charles Fourier, Claude Champeau, Robert Sever, Alex Jacquemin son los autores más renombrados. Gerard Fargat, André de la Bauderet, Charles Fourier, Claude Champeau, Robert Say, Alex Jacquemin son los autores más renombrados. Ya está, profe. Listo, gracias. Bueno, esto de aquí es un poquito complicado de leer porque esos son nombres en francés, ¿no? Y por ahí un nombre en alemán. Entonces, esto es cómo ha evolucionado el derecho económico y quiénes han sido los protagonistas de esto. Son un poco de personajes de Alemania, de Francia principalmente, que han sido los precursores de lo que es el derecho constitucional, de lo que es el derecho económico. Entonces, aquí es un poquito para que vean cómo se lee, es Gerald Farhat, André Lauvedade, Charles Fourier, Claude Champeau, Robert Sabat, Alex Jacquemin. Un poquito para que se familiaricen, estos son términos en francés, es Gerald Farhat, Andrés Laudebaré, Charles Fourier, y bueno, aquí está repetido, ¿no? Entonces, estos son los principales precursores que encuentran en materia de derecho económico. Vamos, me ayuda con la lectura. Ahora, la señorita María Auxiliadora. María Auxiliadora Contreras, ¿se encuentra? Sí, economista, buenos días. Disculpe, lo que pasa es que yo recién ingreso a la clase porque andaba en cita médica. Yo en la tardecita le envío el certificado y por eso como todavía estaba a tiempo pude ingresar. Ya, no hay problema, señorita. Sí, eso no estoy en grupos de eso, de lo que ha hecho, por eso. Ya, eso de cuando terminemos la sesión podremos conversar qué actividad hace, ¿ya? Ya, gracias. Listo. Entonces, nos ayuda con la lectura, por favor, señorita María Auxiliadora. Hace hincapié en la planificación de la economía como una atribución y responsabilidad del Estado. Incorporación al derecho constitucional. Los hechos que comenzaron a asentar las bases del derecho constitucional corresponden a la Constitución Mexicana de 1917, la Constitución Alemana de Weimar de 1919, las constituciones italiana y españolas de los años 30. Listo, gracias María Auxiliadora por tu participación. Entonces, miren,
aquí nosotros vemos cómo el derecho constitucional es algo relativamente nuevo, ¿no? Si comparamos con otras ciencias, ¿no? Prácticamente comienza a evolucionar a raíz de justo en los periodos de la Primera Guerra Mundial, comienza ya esto a tomar cierto dinamismo, el tema de los derechos. Desactiven el audio, por favor. Ya. Entonces, comienza a tomar cierta fuerza a partir de los hechos que comenzaron a desencadenarse con las guerras, ¿no? Entonces comienzan a crear diseños y tomar en cuenta el comportamiento de los mercados y cómo se interrelacionan. Recuerden que nosotros habíamos estudiado en clases anteriores lo que era el derecho, lo que era la economía, y la fusión de estos dos términos nace la definición de lo que era derecho económico. Y el derecho económico no es nada más que el comportamiento, o sea, las normas que se rigen para comportarnos dentro de un aspecto tolerante en la parte económica, ¿no? Entonces, acuérdense, economía son las personas que utilizan los escasos recursos para obtener la mayor ganancia posible, sea de manera privada o manera pública. Y derecho, en cambio, son las normas y procedimientos que nos dictan cómo tenemos que comportarnos de manera individual y de manera grupal dentro de una sociedad. Entonces, todo esto se fusiona y nace lo que es el derecho económico como tal, ¿no? Y de ahí también nacen los derechos económicos, que simplemente son las facultades que nosotros tenemos o que nos competen dentro del marco legal, dentro de los parámetros de la sociedad, cómo nos vamos a interrelacionar, ¿sí? Cómo vamos a proceder en las actividades comerciales. Entonces, esto es el derecho económico. Y miren, uno de los primeros precursores fue la Constitución mexicana, que comienza a incorporar, comienza a reconocer lo que es en la parte constitucional, lo que corresponde a las actividades económicas. De alguna manera las comienza a regular, las comienza a formar, las comienza a estandarizar. Anterior a esto, no se lo trataba el derecho, la parte económica como tal, sino simplemente era lo que tú podías hacer y qué no podías hacer. Entonces no se analizaba mucho a los mercados, ¿no? Esto fue evolucionando conforme fueron pasando las épocas. De ahí, 2 años después, Alemania, después de la experiencia que tuvieron, después que perdieron la guerra, reformaron su constitución con respecto a estos temas, ¿no? Y obviamente esto desencadenó en otras cosas que dio origen a la Segunda Guerra Mundial unos años más tarde. De ahí tenemos la Constitución italiana y la Constitución española. Bueno, en los años 30 también incorpora estos efectos. Pero Ecuador no se quedó atrás, también se unió a este boom económico, este boom de la transformación de la forma como se controla la economía. Como siempre, Ecuador también participa, pertenece al mundo y le llega a las corrientes que se van generando a nivel mundial. Y en la Revolución Juliana del 1925 comienzan a aparecer los primeros indicios de lo que es el derecho económico como tal, ¿no? Comienza a establecer ciertos parámetros, comienza a establecer ciertos criterios dentro de su constitución. Luego estas se fueron incorporando nuevos avances en las siguientes constituciones que tuvimos en el año 29, en la constitución del 45, en la constitución del 46, en la del 67, 78, y de ahí prácticamente se dieron ya las normas que están en derecho, en lo que es en la Constitución, de cómo nos vamos a desarrollar dentro del territorio ecuatoriano en lo que a comercio se refiere. Inclusive ya tenemos una ley del comercio electrónico, tenemos un reglamento, ya esto ha tenido un avance mucho más amplio. Bueno, continuamos. Con esto, nosotros resumimos el siguiente escenario. Tenemos incorporación al derecho constitucional, ¿no? Vemos las bases del derecho constitucional cuando comienzan a sentarse en esta. O sea, esto es lo que ocurre en el mundo y lo que pasa en Ecuador, ¿no? En 1917
los mexicanos comienzan a incorporar, fueron uno de los primeros en la región americana que comenzaron a incorporar en lo que es en su constitución el tema de normar las relaciones comerciales que va a manejar el Estado como tal. Recuerden que en esa época imperaba el mecanismo feudal, los grandes terratenientes, que eran los poseedores de la tierra, y ellos prácticamente compraban y vendían de acuerdo a las condiciones que tenían. De alguna manera imperaba la ley del que tenía más influencia o el que tenía más contacto. Entonces no había un esquema legal que diera las directrices de cómo se tenía que comercializar en aquella época, ¿no? Entonces era un poco más de quien tenía más poder, pues ponía las leyes de cómo se manejaban. En esa época era así como se vivían los escenarios, ¿no? Ya después, poco a poco, se fue normando, y para el caso de Ecuador, esto se empezó a reflejar en el año de 1925, cuando se dio la Revolución Juliana, que ustedes recordarán todos los acontecimientos que vivió en el Ecuador en aquella época. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Miren que esta materia es teórica. Esta vez me ha tocado darles materias un poco más teóricas. Ya no tenemos tanto cálculo. En la materia anterior, en la materia que acabamos de ver, macroeconomía intermedia, ahí sí vamos a ver unos cuantos cálculos, pero es mínimo, ¿no? O sea, es un poco más de teoría. ¿Sí? Entonces vamos a continuar ahora con las corrientes del derecho económico. Que me ayude con la lectura. A ver, me va a ayudar Brian. Ayúdanos con la lectura, por favor, Brian Guamán Torres. Ya, profe. Listo, dale, tienes la palabra. Corrientes del derecho económico. El argentino Juan Bautista Siburu, uno de los primeros autores que se refirieron en América Latina al derecho económico, indica el derecho económico es el que regula la producción, distribución, circulación de bienes y servicios. El francés André de Laubadere dice que el derecho económico es el aplicable a las intervenciones de las personas públicas en la economía y en la organización de las tales actuaciones. El suizo Huck lo conceptúa como el derecho de la empresa que rige su organización, las relaciones entre ésta y los bienes que maneja, el tráfico y los contratos mercantiles. Kasket, Leckman, Kirali mantienen similar orientación. Correcto. Entonces, aquí podemos ver el esquema de las corrientes del derecho económico. ¿Qué significa esto de las corrientes del derecho económico? Significa cómo se ha ido desarrollando el derecho económico a través de los tiempos. Vemos que han aparecido especialistas, eruditos en la materia, que han puesto su aporte, han manifestado su criterio dependiendo de la lógica o de la perspectiva en la cual se desempeñan. O sea, no es lo mismo las situaciones económicas en un país como en otro, ¿no? También recuerden que el derecho se basa en controlar las normas de convivencia, y las costumbres varían de un país a otro, ¿no? Recuerden que la forma de vestir no va a ser la misma en un país donde hace frío que en un país donde hace calor, ¿no? O ustedes, lo más probable es que si van a la playa, en la playa van a encontrar personas, va a ser muy común ver a las personas con muy poca ropa o ropa muy chiquita. En cambio, si van a lugares donde hace frío, lo más probable es que sea muy raro que ustedes vean a alguien con ropa chiquita. Entonces siempre están con abrigos por el tema del frío. Entonces eso marca las formas de convivencia, ¿no? Ustedes se van a la sierra, bueno, ahorita estamos en época de pandemia, todo está normado de como los horarios y todas esas cuestiones, pero cuando no había las restricciones de movilidad, en la sierra normalmente la actividad comienza muy temprano por la mañana, ya allá en la sierra 6 de la mañana ya la gente está en pie, 7 de la mañana ya todo el mundo está en actividades productivas, y ya 7 de la noche comienzan a cerrar todos los locales porque el frío es tan fuerte que no resulta conveniente trabajar, pues, ¿no? La vida nocturna es un poco más limitada en comparación con las ciudades de la costa. En Guayaquil tenemos que en la mañana se activa también temprano, pero no tan temprano como lo hacen en la sierra. En el día, como hace tanto sol, como que la actividad baja un poco,
y en la noche es donde más se desenvuelven las actividades de comercio, entonces, porque el clima es fresco, agradable en la noche, y la vida nocturna es mucho más fuerte en la costa, por temas de clima, por temas de situación geográfica, en fin. Entonces, eso hace que nosotros tengamos leyes en particular, diferentes, ¿no? De alguna manera, que norman el cómo vivir. Se nos agota el tiempo, nos volvemos a conectar para continuar con la siguiente sesión.